Bueno, continuemos y el día de hoy lo que vamos a revisar es el cálculo del acero de la franja exterior. Nosotros habíamos diseñado el cálculo del acero para la franja interior y ahora vamos a calcular el cálculo del acero para la franja exterior. Entonces, para la franja exterior, el código dice lo siguiente. El código dice que para el diseño de la franja exterior de un puente, eh, en los bordes longitudinales, es decir, en el extremo, se debe suponer que la viga de borde soporta una carga lineal de ruedas y donde sea apropiado una porción tributaria de la carga de carril de diseño, donde la luz principal del tablero es paralela a la dirección del tráfico, el ancho efectivo de la franja con o sin viga de borde se puede tomar como la suma de la distancia entre el borde del tablero y la cara interior de la barrera más 300 milímetros eh, más un cuarto del ancho de la franja especificado en el artículo 4.6213. Ese artículo es el que establece cómo debemos calcular nosotros la franja efectiva sobre la cual estamos distribuyendo el acero para la franja interior. ¿Qué más dice esto? Esto dice que... Ah, bueno, esto... Sí. Ok, listo. ¿Ahí todos me escuchan bien? Listo, perfecto. Entonces, decía que cómo calculamos nosotros el ancho efectivo para la franja exterior. Entonces, para la franja exterior consideramos el ancho de la baranda más 300 milímetros más un cuarto del ancho de la franja interior que se especifica en el artículo 4613. Ese fue el cálculo de la franja efectiva para la cual distribuimos el momento del camión y la línea de carga cuando calculábamos el acero longitudinal para la franja interior. Y dice que no se puede exceder o la mitad de todo el ancho de la franja o 1.8 metros. Recortemos esto y peguémoslo por acá para que sepamos de qué parte sale esto. Y vamos a hacer el diseño del cálculo del acero de la franja interior. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a calcular el ancho de la franja interior para el cual calcularemos ese valor. Entonces necesitamos conocer cuál es el ancho que tiene la baranda. Al principio del problema, nosotros teníamos que el puente tenía una baranda en todo el borde. No, señor. Entonces al principio nosotros teníamos esta baranda tipo. El ancho de la baranda es de 0.38 metros. Te voy a colocar las longitudes o la sección transversal que tiene esa baranda. Entonces aquí tendremos 0.38 metros, luego 30 centímetros y luego la separación entre los dos es de 1.8 metros. Voy a hacer ese dibujo en esta diapositiva. Entonces las dimensiones que tiene la baranda son las siguientes.
En la base la baranda tiene 0.38 metros. En la parte superior tiene 0.15 metros. La primera zona tiene una altura de 0.535 metros. Esa altura acá, desde aquí hasta aquí. Luego viene esta zona de acá, este pedazo de aquí hasta acá, donde la baranda tiene una altura de 0.235 metros. Y la última zona de la baranda tiene 0.075 metros. De acuerdo al tipo de proveedor, nosotros tendremos un tipo de baranda. Entonces acá lo que tenemos son 3 áreas. Vamos a calcular cuánto pesa esa baranda por metro lineal de fondo. Entonces acá tendremos un área 1 que está en rojo. Por acá tendremos un área 2 que está en azul. Y tendremos por acá un área 3 que está en verde. Entonces tenemos acá un paralelogramo, la roja, la azul otro paralelogramo y la verde que es un rectángulo. Entonces el área total de esa baranda, va a ser el área en rojo, que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces tenemos una base mayor de 0.15, menor, esta de acá es de 0.2 metros. Entonces el área S es base menor de 0.15 metros más base mayor de 0.2 metros menor mayor por la altura de 0.535 metros dividido sobre 2. Tenemos la primera área, sumémosle la segunda área que es esta azul. Ahí tendremos que esa tiene base, y falta esta de acá, ok, 0.38. Esta aquí, la segunda es base menor de 0.2 metros más base mayor de 0.38 metros multiplicado por la altura, que es 0.235 metros dividido sobre 2. La tercera área, que es la verde, simplemente es un rectángulo que tiene base de 0.38 metros por la altura de 0.075 metros. Y vamos a colocar acá la sumatoria de todas esas áreas. Con eso tendremos el área total de la sección transversal que tiene la baranda. Entonces repito, son 3 áreas: un área roja, un trapecio, base mayor de 0.15, base menor de 0.2, altura de 0.35 dividido sobre 2. La segunda área, otro trapecio, base menor de 0.2, base mayor de 0.38, altura de 0.235 dividido sobre 2. Y la tercera área, que es un rectángulo que tiene una base de 0.38
y que tiene una altura de 0.075 metros. Entonces esa suma de eso es punto 15 más punto 2 por punto 535 entre 2 más punto 2 más punto 38 por punto 235 entre 2 más punto 38 por punto 075. 0.19, gracias Lady. 0.19. ¿Cerrado o hay más? Bueno, 0.19. 0.196 me está dando a mí. Punto 15, punto 2, punto 535 sobre 2, punto 2, punto 38, punto 255 este valor acá. Punto 255. Punto 196 metros cuadrados de área tiene la sección transversal de esa baranda. Entonces, si deseamos saber cuánto es el peso por metro lineal de fondo de esa baranda, multiplicamos por el área de la sección transversal. Es decir, que el peso de la baranda por metro lineal de fondo es el área de la sección transversal multiplicado por el peso específico del concreto. Es decir, que aquí tendremos 0.196 metros cuadrados, peso específico del concreto 24 kilonewton, 2.4 toneladas sobre metros cúbicos o 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y acá tendremos el peso de la baranda por metro lineal de fondo para calcular el acero paralelo al tráfico de la franja exterior. Es decir, 0.196 por 2400. Ahí tendremos 470.4 kilogramos fuerza sobre metros. Y ese peso lo vamos a distribuir entre el ancho de la franja equivalente, que ya lo vamos a calcular. Hasta allí, preguntas, dudas, ¿quién tiene? Entonces, ¿qué nos dice, el código? El código nos está diciendo que el ancho de la franja exterior es igual al ancho de la baranda en la parte inferior, 0.38 metros, más 300 milímetros, es decir, 0.3 metros, más un cuarto del ancho de la franja interior que ya habíamos calculado, el ancho de la franja interior dividido sobre 4, y ese valor tendrá que ser menor o igual a 1.8 metros. No puede exceder la mitad de todo el ancho de la franja, es decir, el E interior sobre 2 o 1.8 metros. No puede exceder ese valor, y de esos valores seleccionamos el menor valor. Entonces vamos a calcular esa franja
exterior donde nosotros vamos a distribuir el acero paralelo al tráfico para el borde de los extremos del puente. Entonces tendremos que lo que vamos a calcular es este ancho en la cual vamos a distribuir el acero de la franja exterior. Acá tendremos la franja exterior. Acá tenemos punto 38 metros del ancho de la baranda en la parte inferior. Luego por acá tendremos punto 3 metros. Y ya acá es donde actúa la mitad de la carga del camión, P medios, y la separación entre las secciones transversal de ese puente es P medios, y por acá esto es 1.8 metros, que es la separación de los ejes de las ruedas del camión tipo que nosotros estamos utilizando de acuerdo al Código Colombiano de Puentes. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tendremos lo siguiente. Entonces, el ancho de la franja exterior, acá vamos a tener 0.38 metros, 0.38 metros, más la distancia a la cual actúa uno de los ejes del camión, o un peso de la rueda del camión. Entonces ahí tendremos que esa distancia es 0.3 metros. Y tendremos también el ancho de la franja interior dividido sobre 4. O sea, ¿alguno se acuerda cuánto era el valor de el ancho de la franja interior sobre la cual distribuimos el momento del camión? Busquémoslo. ¿Cuánto era ese valor el que estaba gobernando? Entonces, el el valor que gobernaba era el de, para nuestro caso, 3.3 metros. Ah, no, este era para 3.3 metros. Sí, era nuestro valor de 3.3 metros, el valor que estaba gobernando. Entonces nos quedará que el ancho de la franja exterior era de 0.38 metros más 0.3 metros más el ancho de la franja interior de 3.3 metros
dividido sobre 4, y ese valor es de 0.38 más 0.3 más 3.3 sobre 4, 1.505 metros. 1.6 metros. Entonces, en esa distancia de 1.6 metros, vamos a distribuir el acero de la franja, exterior. Entonces significa que ese peso de la baranda, lo vamos a distribuir. Ese peso de la baranda lo vamos a distribuir en ese ancho de 1.6 metros, y tendremos que calcular ahora las cargas que van a producir ese momento. Entonces tendremos las cargas de peso propio, la carga de peso propio, que es el peso propio de la losa. Entonces, para el peso propio de la losa, tendremos el espesor de la losa multiplicado por el peso específico del concreto. Recordemos que el espesor de la placa es de 0.5 metros. Entonces aquí tendremos 0.5 metros por 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, que es el peso específico del concreto. Ahí tendremos 0.5 por 2.400, 1.200 kilogramos fuerza sobre metro, y también está dentro del peso propio, el peso propio de la baranda, que lo vamos a distribuir en esos 1.6 metros. Entonces, peso propio de baranda la baranda nos dio un peso de 470.4 kilogramos fuerza por metro. Y lo vamos a distribuir en el ancho efectivo de 1.6 metros que habíamos calculado acá en la parte esta. Y ahí tendremos 470.4. 470.4 entre 1.6, aquí tendremos 294 kilogramos fuerza por metro por metro de ancho. Entonces nosotros tendremos una carga por peso propio, DC, que será la carga por peso propio de la losa más la carga por peso propio de la baranda la suma de esos dos valores. Entonces tenemos que por peso propio vamos a tener 1.200 y 294. Ahí tendremos 1.200 más 294, 1.494 kilogramos fuerza sobre metro por metro de ancho. Vamos a diseñar por 1 metro de ancho para esta baranda. Y la carga superimpuesta, entonces la carga superimpuesta, que será la carga que corresponde a la carpeta asfáltica. Entonces tendremos el peso de la carpeta asfáltica,
Para ese peso de la carpeta asfáltica, pues no va a haber carpeta asfáltica debajo de la zona donde está ubicada la baranda. Es decir, que a estos 1.6 le vamos a descontar este ancho de la baranda y lo multiplicamos por el peso específico del concreto y por el espesor. Es decir, que tendremos entonces acá que el ancho o la longitud sobre la cual está actuando la baranda a esos 1.6 metros, que es el ancho de la franja, toda esta distancia de aquí hasta acá, le descuento este punto 38 metros, lo multiplico por el espesor de la carpeta asfáltica, no me acuerdo cuánto era, vamos a buscarlo por acá arriba. Carpeta asfáltica. Carpeta asfáltica, 8 centímetros. 8 centímetros de carpeta asfáltica. Y estábamos considerando peso específico de 2.200 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces 0.08 metros por el peso específico de la carpeta asfáltica, estábamos considerando 2.200 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. O 2.2 toneladas sobre metros cúbicos o 22 kilonewtons sobre metros cúbicos. Entonces acá tendremos la carga superimpuesta de servicio que produce la carpeta asfáltica. Ahí ese valor es de 1.6 menos 0.38 por 2.684 kilogramos fuerza sobre metros por metro de ancho. Acá tendremos 2.684 kilogramos fuerza sobre metro por metro de ancho de la franja que nosotros estamos diseñando. Y hasta ahí, ¿quién tiene preguntas? Entonces tendremos que calcular el momento máximo actuante de la luz de ese puente. Ya sabemos que como es simplemente apoyada, el momento máximo es W por L cuadrado sobre 8. Entonces calculamos ese momento máximo positivo y con ese momento máximo positivo calculamos cuantía requerida, calculamos acero a colocar y calculamos la distribución de ese acero a colocar de acuerdo a la barra que nosotros colocaremos. Entonces, viga simplemente apoyada, que tiene luz de 10 metros, es la misma luz de 10 metros porque estamos chequeando el acero a colocar en la zona paralela al tráfico. Entonces nuestro momento producto de la carga muerta, sí, sí, claro, tendremos que mayorar, sí, tendremos que mayorar, pero apenas estamos calculando las cargas de servicio, ¿sí? Entonces aquí tendremos la W de peso propio por la longitud elevada al cuadrado sobre 8. Acá tenemos que ese momento por peso propio va a ser igual. Acá la carga es 1494. Acá tendremos 1494 kilogramos fuerza sobre metros. La luz del puente, recordemos que la luz del puente son los 10 metros, elevados al cuadrado sobre 8. Entonces acá tendremos el momento de servicio por peso propio.
que aún no lo hemos mayorado porque no hemos diseñado. Entonces 1494 por 10 elevado al cuadrado entre 8, ahí tendremos 18.675 kilogramos fuerza por metro de ancho que estamos diseñando. El mismo procedimiento para el momento de la carga superimpuesta de la carpeta asfáltica. Entonces aquí tendremos la carga que produce la carpeta asfáltica en ese ancho de franja exterior por la luz elevado al cuadrado sobre 8. Acá tendremos entonces ese valor, es de 2684. Hay algo mal aquí, 1.6 menos 0.38 por 0.08 por 2400, 1.6 menos 0.38 por 0.08 por 2200, 214.72, ¿no? Qué diferencia. $214.72. El de la ok, listo. 214.72, la carga superimpuesta de la carpeta asfáltica, 214.72, 214.72 kilogramos fuerza sobre metros. La luz que tiene el puente, 10 metros, elevados al cuadrado sobre 8. Y acá tenemos entonces que eso es 214.72 por 10 elevado al cuadrado entre 8. Ese valor es de 214.72 por 10 elevado al cuadrado entre 8. 2684 kilogramos fuerza sobre metro por metro de ancho de franja que vamos a diseñar. Nos hace falta la carga de servicio que produce el camión. Pero ¿qué está sucediendo acá? Sí, está sucediendo que para nuestra franja exterior, solamente actuaría medio eje. No actúa la carga total, sino que actúa medio eje. Entonces ese momento de servicio último que habíamos calculado para la franja interior, lo dividimos sobre 2. El que nos estaría gobernando. Es decir, ese momento de servicio que nos gobernaba era de, considerando el impacto del camión, a ver si considerando el impacto del camión, este es el que nos está gobernando, 26.16 toneladas por metro. Lo multiplicamos por 1000 y tenemos kilogramos fuerza por metro. El que gobernó este valor, 26.16.
Entonces, el momento de servicio del camión más el impacto en la franja interior de 26.16 toneladas por metro, que en kilogramos fuerza sería 2.616, 26.160 kilogramos fuerza por metro. Pero para la franja exterior solamente actúa medio eje de la línea de carga o media línea de carga. Es decir, que el momento que considera la carga viva del camión más el impacto en la franja exterior será igual al valor del momento que produce la franja interior sobre 26.160 kilogramos fuerza por metro dividido entre 2, es decir que ese momento es de 26.160 entre 2, 13.080 kilogramos fuerza por metro. Y ya tenemos los momentos de servicio, de peso propio, de carga superimpuesta y el momento del camión considerando el impacto. Entonces tendremos ahora que mayorar nuestra carga. Entonces nos acordamos que el factor de mayoración de carga para el estado límite de resistencia 1 mayoración de carga estado límite de resistencia estado límite de resistencia 1, busquémoslo. ¿Por dónde están? Que no los veo. Entonces aquí está 1.5, como es 1.25, peso propio, 1.5, carga superimpuesta y 1.75 momento del camión considerando el impacto. Entonces tendremos que el momento último tiene un factor de mayoración de 1.25 para el momento que produce el peso propio, factor de mayoración de 1.5 para el momento que produce la carga superimpuesta y de 1.75 para el momento que produce el camión más el impacto. En la franja exterior, entonces mayoramos esos valores y tendremos que el momento último es igual a 1.25 por el momento por metro de ancho de el peso propio 18.675 kilogramos por fuerza, metros por metro de ancho, más 1.5 por el momento que produce la carga superimpuesta de la carpeta asfáltica, 2.684 kilogramos fuerza por metro, más el momento que produce medio eje del camión que está gobernando
de 13.080 kilogramos fuerza por metro de ancho. Entonces este será nuestro momento último de diseño, con el cual calculamos el K requerido y utilizamos esa formulita para poder determinar cuánto es el valor del acero a colocar y la separación acorde con la barra que seleccionemos. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Entonces aquí tendremos que ese momento es de 50.259.75 kilogramos fuerza por metro de ancho que estamos diseñando ese acero. 1.25 por 18.675 más 1.5 por 2.684 más 1.75 por 13.080, 50.259.75 kilogramos fuerza por metro. Calculemos entonces ahora nuestro K requerido, y si alguno tiene por ahí la hojita abierta para el cálculo de la cuantía, me ayuda metiendo el valor. Entonces acá tendremos que el K requerido es igual al momento último dividido sobre B por D elevado al cuadrado. Creo que habíamos considerado la profundidad efectiva de H menos 5 centímetros para barra número 8. Veremos por acá cuánto era. Punto 46.23. Entonces, momento actuante de 50.259.75. 50.259.75. 50.259.75 kilogramos fuerza por metros dividido sobre el B de un metro por la profundidad efectiva elevado al cuadrado, 0.4623 metros elevados al cuadrado, y tenemos que el K requerido será de 50.259.75 entre 0.4623 elevado al cuadrado. Eso es 235.164,91 kilogramos fuerza por metro de ancho. Kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y calculamos la cuantía requerida. Voy a buscar esa fórmula. ¿Dónde
están los valores de una vez. Y solamente cambio el K. Entonces acá lo que me cambia es el K. Mi K cambió. Entonces eso cambió a 235, para dejarlo en toneladas, 235.164 toneladas por metro. Y obtenemos el valor de la cuantía requerida para el acero de la franja exterior. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Ok, listo. Entonces ahí tendremos que ese valor es 2 por 17.65 por 235.64 entre 0.9 entre 42.000. 1 menos ese valor, raíz de ese valor, 1 menos ese valor entre 17.65, 0.066, 0.066. Entonces el área de acero a colocar mínima será la cuantía requerida, 0.066 multiplicado por el B de 100 centímetros multiplicada por la profundidad efectiva de 46.23 centímetros y obtenemos el área de acero a colocar. Entonces acá tendremos 0.0066 por 100 por 46.23. Acá tendremos que colocar 30.51 centímetros cuadrados de área. Vamos a seleccionar la misma barra, número 8, es decir que el número de barras será igual entonces al área de acero que debemos colocar, 3,51 centímetros cuadrados, sobre el área de la barra número 8 que estamos colocando 5.1 centímetros cuadrados. Entonces acá tendremos 30.51 entre 5.1, 5.98 barras, 5.98 barras, y la separación es que en 100 centímetros vamos a colocar 5.98 barras. Entonces ahí tendremos que 100 entre 5.98, cada 16.7. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podríamos colocar, para que tenga continuidad, el acero de la franja exterior que nos estaba dando cada cuánto de la franja interior, el acero paralelo al tráfico, cuánto nos estaba dando, recuerdan, creo que era cada 12, cada 11, no me acuerdo.
ese acero nos estaba dando eh, número 8 cada 12, ¿sí? Número 8 cada 12. Y a nosotros nos está dando el acero de la franja exterior número 8 cada 16. Entonces, para tener una sola continuidad del acero, entonces ese acero de la franja exterior vamos a colocarlo número 8 cada 12, ¿sí? Estamos colocando más área por metro de ancho de lo que realmente tendremos que colocar. O lo dejamos en la franja exterior, en esa 1.6 metros. Entonces, en esta zona de acá, lo colocamos en esta zona de acá, entonces vamos a colocar número 8 hacia el fondo, número 8 cada 0.16, ¿sí? Acá número 8 cada 0.16. Y en el otro extremo del voladizo, cada 0.16. Pero voy a colocar ese acero con la misma separación del acero de la franja interior para hacer un cálculo rápido de la cantidad. Entonces lo voy a bajar un poco, ¿sí? Para poder terminar el diseño. Entonces el acero en la franja exterior, acá nos da número, eh, número 8 cada 16. Entonces franja exterior número 8 cada 0.16 metros, acero de franja exterior. Número 8 cada 0.12 metros, acero de la franja interior. Número acero de distribución. Ese de distribución daba distribución. No lo veo por ahí. Acero de distribución número 4 cada 17. Número 4 cada 0.17 metros. Este es el acero de distribución. Entonces, ese acero de distribución se coloca perpendicular al acero paralelo o al acero principal. Y para retracción y fraguado, ese nos daba retracción y fraguado. No lo veo por aquí. Retracción y fraguado. Se me perdió.
Qué pena, ese retracción y fraguado lo calculamos. Dame un segundo. Ah, sí, 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 retracción y fraguado. Retracción y fraguado. AS. Armadura, retracción y fraguado. Acá está. No lo calculamos. Número 4 cada 30. Gracias. Acá está. Listo. Muchas gracias. En la cara superior, número 4 cada 30 en las dos direcciones. Entonces, número 4 cada 0.3 metros. Acero de retracción y fraguado. Que es un acero que se coloca en las dos direcciones en la parte superior. Y se acabó el diseño de una losa maciza de un puente. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Ok, entonces, solo para hacerlo rápido y no hacer tanto cálculo, vamos a calcular la cantidad de acero de eh, nuestra cantidad de acero. Bueno, hagamos el cálculo, ¿sí? Entonces hacerlo aquí, entonces en la franja exterior, ¿cuántas barras tendremos que colocar? Entonces, franja exterior, número de barras, de acero paralelo al tráfico. Entonces, ¿cuánto es el ancho de esa franja exterior? El ancho de esa franja exterior es de 1.6 metros. Entonces, 1.6 metros. Entonces, acá tendremos en 1.6 por metro, la vamos a colocar a 0.16 metros. Es decir, que en esa zona nosotros tendremos 1.6 entre
punto 16, 10 barras. ¿Cuántas franjas exteriores tenemos? ¿Cuántas franjas exteriores tenemos? Una a cada costado, entonces esto nos dará un total de 20 barras. Entonces acá tendrán 20 barras. Número 8, cada 0.16 metros en la franja exterior. Vamos a descontarle entonces esos 3.2 de franja exterior, a ver cuánto nos queda de franja interior en nuestro puente. El puente, ¿cuánto es que tiene de ancho total? 9.90 y piola. Ok, listo. Entonces, el resto nos quedará de franja interior. Entonces tenemos 9.96 y vamos a quitarle 3.2 metros. ¿Sí? Vamos a quitarle 3.2 metros. Es decir, nosotros tenemos nuestro puente que tiene la placa, es lo que estamos diseñando. Entonces acá en este 1.6 de franja exterior, acá tenemos 1.6 metros de franja exterior en un lado y acá tenemos 1.6 metros de franja exterior en el otro lado. Entonces de franja exterior, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto era el ancho del puente? 9.96. El ancho total del puente era de 9.96 metros. En la zona de franja exterior, entonces hay 10. En la zona de franja exterior 10. Y en la zona de franja interior nos quedará 9.96 entre 9.96 9.96 menos 3.2. Acá nos quedan 6.76 metros. Entonces vamos a calcular el número de barras paralela al tráfico para la franja interior. Número de barras paralelas al tráfico, franja interior. Entonces nosotros habíamos calculado la separación por metros. Entonces para los 6.76 metros, esa separación de 0.12, ¿no? Franja interior 0.12, ¿cuántas barras hay? 0.12 metros. Entonces ahí tendremos que 6.76 entre punto 12, 56.33 barras, 57 barras. Es decir, que la totalidad de barras que vamos a colocar en ese ancho de 9.96 metros son 57 barras más, ¿cuánto nos daban? 20 barras. Más 20 barras. Entonces acá tenemos 20 barras más 56, tendremos 76 barras. Ahí tendremos 76 barras número 8.
donde en una parte están separadas cada 0,16 y en esta otra parte están separadas cada 12. Entonces acá en esta franja interior entonces esas son ocho número 8 cada 0,12. Estas de acá son número 8 cada 0,16. Acá tenemos que nos dio 56 y 20 son 76 barras. 57 y 20, 77. Entonces tendremos acero principal. Ese acero principal son 77 barras número 8, en donde hay una zona en donde están separadas la zona de 1,6 metros de franja exterior, cada 0,16 metros en las franjas exteriores y cada 0,12 metros en las franjas interiores, y tenemos la totalidad de esas barras. Entonces necesitamos, sí señor, ya lo vamos a despiezar. Entonces recordemos que en concreto el gancho, entonces nuestra barra sí va a ser, acá tengo mi sección transversal del corte longitudinal, ¿sí? Del corte longitudinal, acá tengo 10 metros, ¿sí? Acá tengo 10 metros. Este es el corte longitudinal. Y acá es mi corte transversal. Bueno, aquí arriba tendríamos que ver, no la dibujé, entonces acá estaría la baranda. Listo, ahí tengo mi baranda. Este es mi corte transversal que tiene 9,96 de ancho el puente, y de largo tiene 10 metros de luz, que es el que estamos viendo acá. Y el código nos dice a nosotros que cuando los ganchos son a 90 grados, esa longitud del gancho, ¿se acuerdan cuánto es en NSR10? La longitud del gancho, la zona libre. Bueno, no importa. El código nos dice que ese de 90 es 12 veces el diámetro de la barra. Entonces acá nos dice el código que gancho con un ángulo de doblado de 180, ese no es el que vamos a usar. Gancho con un ángulo de doblado de 90 grados, más una prolongación de 12 veces el diámetro de la barra en el extremo libre de la barra. Esa es la longitud mínima. Entonces, para los propósitos de estas especificaciones, el término gancho estándar tendrá uno de los siguientes significados. Entonces aquí vamos a utilizar el de barra número 6, 7, 8, gancho con un ángulo doblado a 90 grados más una prolongación de 12 veces el diámetro de la barra en el extremo libre. Entonces lo que nos está diciendo el código es que nosotros debemos tener, si el gancho es de 90, una zona libre, por acá viene el doblado de la barra y ya hacia allá pues continúa con la longitud. Entonces esto en nuestro caso 12 veces el diámetro de la barra, la número 8, tendremos entonces 12 veces el diámetro de la barra, 2,54 centímetros,
que es la barra que estamos usando, la número 8, ¿no? Del acero longitudinal principal, paralelo al tráfico. Entonces eso es 12 por 2.54. 30.48 mínimo debe tener 30.48 metros. Bueno, esto lo puedo subir más, o sea, le dejo, lo puedo subir a 40, porque esto es 50, o sea, aquí yo tengo 0.5 metros, entonces tengo 0.5 metros, entonces yo lo puedo subir a 50, a 40, perdón, y arriba dejo recubrimiento 2.5 y abajo dejo recubrimiento de 2.5. Entonces significa que nosotros aquí podemos tener, ok, entonces esta distancia que tengo desde acá al centro, al centro de, al centro de la barra, entonces esa distancia, ¿cuánto estamos colocando de recubrimiento del acero? ¿Nos acordamos? El recubrimiento del acero de esa losa, ¿cuánto le estamos colocando? 2,5, listo. Entonces aquí tengo 2.5. Aquí tengo 2.5. Al centro de la barra, medio 2.5 y medio 2.5. O sea, esta distancia libre que tiene la barra, entonces es 2.5 y 2.5. Bueno, dejémoslo acá. O sea, hasta acá tendremos 5. Hasta acá tendremos 5. Es decir, los 2.5 de recubrimiento y los 2.5 del ancho de la barra de 1 pulgada 2.54. Acá tengo 2.5 más 2.5 serían 5, y acá 2.5 y 2.5 serían 5 más. Entonces si a estos 10 le resto los 10 centímetros, entonces nos va a quedar que esa barra tiene 9.9 metros. 9.9 metros, y la distancia libre del gancho la voy a dejar de 40, o sea, desde acá hasta esta curvatura, esto es 0.4 metros. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí abajo. Esto mínimo debe tener .3048, pero aquí hay un ángulo de doblado, ¿no? Entonces, o una longitud de doblado, esta altura de aquí hasta acá. ¿Se acuerdan cuánto es esa longitud o ese diámetro de doblado? Del curso de concreto reforzado. Sí, con unas tablas, sí, con unas tablas, pero esas tablas salen de lo que dice el código. Entonces, el código dice que el diámetro de doblado, entonces diámetros mínimos de doblado, entonces número 6 a número 8, 6 veces el diámetro de la barra, 6 veces diámetro de la barra. Calculemos cuánto es el diámetro de doblado, 6 veces diámetro de la barra. Entonces 6 por 2.54 centímetros. Entonces ahí tendremos 6 por 2.54, 15.24 centímetros de diámetro de doblado. ¿Listo? Pero no solamente, solamente vamos a tener hasta la mitad, ¿sí? Porque acaba la barra. Acaba nuestra barra y nuestro diámetro doblado acá tiene 15, pero solamente tomaremos el radio, o sea, la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿sí? De aquí hasta acá.
O sea, 15 15 entre 2 más punto 38. Entonces aquí viene, acá viene esta distancia libre que es de punto 3048, y acá tenemos un radio. Para esta distancia de aquí hasta acá tenemos un radio, es decir, 15.24 entre 2. Entonces 15.24 entre 2, 7.62. Entonces aquí tendremos 7.62 centímetros. O sea, esta distancia que tengo de aquí hasta acá es 7.62. 7.62 centímetros. Y la distancia libre, esta distancia libre de acá es 30.48. ¿Listo? Y hacerlo aquí como más. O sea, acá tenemos esta distancia mínima de 30.48. 30.48 metros. Y luego viene esta alturita de acá. Y estos son 7.62. Es decir, que la distancia que tiene mi barra desde la parte superior hasta la parte inferior serán 30.48 más 7.62, 38.1. Esto tiene 38.1 centímetros. Voy a redondearlo a 40 centímetros. ¿Listo? Y bueno, acá nosotros tendremos que determinar cuánto es el perímetro este de acá, pero ya nosotros sabemos que eh, esto tiene 9.9 metros. Entonces viene mi barra y continúa acá. Continúa acá, viene esta curvita, viene este pedazo acá. Entonces voy a redondear eso. Entonces esto lo voy a redondear a que mi barra quede con 0.4 metros. 0.4 metros distancia de aquí hasta acá. Y que esto tiene 9.9 metros. Y ya tendré entonces, la longitud total de esa barra de acero, principal, que son, ¿cuántas eran? Bueno, estas tienen longitud igual, 9.9 más 0.4, 10.3 metros. 10.3 metros. Y de esas son 57, ¿cuántas eran? 77. Estas son 77, número 8, en una zona separada, cada 0.16 metros, y en otras zonas separadas, cada 0.12 metros. Entonces ya tengo mi acero principal. eh, el acero de retracción y fraguado. El acero de retracción y fraguado lo distribuimos en las dos direcciones. Ese acero de retracción y fraguado en un ancho de 9.96 metros de la sección transversal, y hacia el fondo de 10 metros. Es decir, que ese acero es perpendicular al acero principal. Entonces acá en la sección transversal nosotros estaríamos viendo aquí el acero de retracción y fraguado.
Voy a hacerlo en color verde. Bueno, voy a dibujar algunas. Voy a dibujar algunas, no todas. Pero en el AutoCAD usted colocan la primera y hacen la réplica y verifican cuántas les caben en la totalidad de ese ancho. Listo, aquí. En el ancho de cuántas de retracción y fraguado en 9.96 metros de retracción y fraguado. Retracción y fraguado. Cada punto 3, retracción. No, acero de distribución. Acero de distribución. Cada 0.17 es el que estaba dibujando, qué pena. Entonces, mi acero de distribución, que sería este acero de acá. Mi acero de distribución. En el acero de distribución, cada 0.17. Entonces ahí tendremos la totalidad de acero de distribución, que sería este acero, que este es hacia allá, así, entonces sería, este, este lo, acero de distribución sería este que va aquí en la sección transversal, entonces este iría aquí así. Ese iría así en la sección transversal y en el corte longitudinal lo que diría yo son unos puntos, ¿no? Entonces sí, sí está bien aquí, entonces este será mi acero de distribución. Entonces ese acero de distribución yo lo estoy colocando hacia el fondo en 10 metros. Entonces mi acero de distribución, la cantidad de acero de distribución, entonces en 10 metros. Entonces mi acero de distribución en 10 metros, estoy colocando ese acero de distribución cada cuánto, cada 0.17 metros. Cada 0.17 metros, entonces ahí tendremos 10 entre punto 17, 58.82. Es decir, aquí tendremos 59, número 4, cada 0.17 metros, que es un acero que es perpendicular al acero principal. Listo, mi acero de distribución y principal ya tengo la cantidad de barras. En el corte longitudinal lo veo así. En el corte transversal es esta línea verde que está aquí. Y ahora vamos a calcular nuestro de igual manera, entonces para este acero calculamos su longitud, ¿no? Entonces aquí en verde, ese de 9.96, entonces yo acá tengo mi ancho. Mi ancho de 9.96. $9.96 metros. Entonces acá tendré mi barra, mi acero de retracción y fraguado, el gancho,
Miremos a ver cuánto nos da ese. Entonces, la distancia libre, alguno que me ayude con el cálculo de aquí hasta acá, ¿cuánto da? Entonces a ese 996 le quito 2.5, le quito 2.5 y le quito una pulgada que es 2.5. Entonces ahí tendremos que 9.96, le quito 9.96, le quito 5 centímetros de recubrimiento y le quito un diámetro número 4 o dos diámetros número 4. O sea, esa será esta distancia de aquí, esta distancia de aquí hasta acá. Entonces a los 996 centímetros le quito 5 centímetros de recubrimiento, le quito 5 centímetros de recubrimiento, le quito 1.27 de diámetro de barra y le quito 1.27 de diámetro de barra. Es decir, que vamos a tener 996 centímetros menos 5 centímetros de recubrimiento menos 2.54, 988. Entonces acá vamos a tener que esto es 9.88 metros hasta acá. Y vamos a calcular entonces ahora esta altura que corresponde 12 veces diámetro de la barra y esta curvita de acá que es 4 veces diámetro de la barra sobre 2, mi diámetro doblado. Entonces aquí está mi barra, 4 veces diámetro doblado. Entonces calculemos acá 4 veces 1.27 centímetros. Chequeemos de que para la número 4, 4 veces 4 veces diámetro de la barra, 4 veces diámetro de la barra. Entonces ahí tendremos que eso es 4 por 1.27, 508, 5.08 metros. Pero entonces este pedacito de aquí hasta aquí es 508 entre 2, 5.08 entre 2, 5.08 entre 2. Acá tendremos 2.54, 2.54 centímetros. Y acá en la parte de arriba 12 veces el diámetro de la barra. Entonces 12 veces por 1.27 centímetros. Ahí tendremos 12 por 1.27, 15.24. Entonces acá tendremos 15.24, es decir que la altura 15.24 más 2.54 17.78. Entonces vamos a dejar esto, vamos a cerrarlo. Esto vamos a cerrarlo aquí a 20. O sea, esta altura que tiene hasta acá, esto debe tener mínimo 17.78 centímetros de aquí hasta acá. Lo voy a cerrar al 0, entonces lo voy a dejar de 20. Entonces este pedacito de acá lo dejamos de 0.2 metros. Acá tenemos también 0.2 metros. Es decir que la totalidad del acero de distribución será 9.88 más 0.2 por 2, 10.28 metros. Entonces esta longitud es de 10.28 metros. Ya tenemos nuestro acero de retracción y frogado. Voy a ir despiezando entonces acá con las longitudes que me van quedando. Nos quedaba acá esta de 10.3.
0.4 metros, 10.3, esta nos dio punto 2, 10.28. L igual 10.28 metros. Esta distancia acá de 9.88 metros. Y esta acá de 0.20 metros. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? De estas eran, de estas eran 77 y de estas eran, ¿cuántas? 59. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Si nosotros queremos ser más claros en el cálculo, entonces podemos calcular cuál es la distancia de esta curvita de aquí, ¿sí? Para ser exactos. El acero de temperatura, entonces el acero de temperatura, para el acero de temperatura va en la parte superior. Entonces mi sección transversal, yo tendré, en mi sección transversal, entonces acá voy a tener un acero, voy a hacerlo en color amarillo, entonces voy a tener un acero que va así, un acero que va así, este acero que va así, y uno que va hacia el fondo porque se coloca en dos direcciones. Entonces este lo voy a hacer aquí en negro. Entonces este se vería en el corte longitudinal. Entonces en el corte longitudinal, entonces acá arriba tendría que ver el negro. Que es mi acero de retracción defraguado, y tendría que ver los puntos amarillos transversalmente. Él tiene la misma longitud, ¿no? O sea, las amarillas tienen la misma longitud. Entonces no la voy a recalcular. Entonces las amarillas en un sentido van a tener la misma longitud de esta de acá. En el sentido del corte, transversal, o sea, tienen la misma longitud. Esta tiene longitud igual a 10.28. Esto es de 0.20 metros. 0.20 metros. Y esa la estoy colocando ¿en qué distancia? En 9.96, estas, en 9.96 o en 10 metros. Estas
la amarilla la estoy colocando en 9,96 o en 10 metros. Bueno, lo dejo de tarea. Listo. Ok. Y nos haría falta el acero que va en el ancho de 9,96, que serían las pepitas negras que nosotros... Voy a hacerla en negro. O sea, esta es en negro. Que no la voy a hacer. Y obtenemos nuestra cartilla de despiece, que tiene nuestra cartilla de despiece. Entonces, nuestra cartilla de despiece va a tener o cantidades, lo vemos acá, cantidades. Entonces acá vamos a tener el esquema. A cada esquema le podemos dar un nombre, no sé. Le podemos decir que es L1, este que es L2, este que es L3 y el otro que es L4. Entonces aquí iría el esquema. Por acá entonces irían, busquemos la 10.3 con las dimensiones. Esta es la de 10.3, hay una de 10.3, hay una de 10.28, hay otra de 10.28 y la otra que no la calculé. Tendremos entonces el esquema de la figura. Entonces acá pondremos de nuestra figura esta que tiene 0.4 metros de gancho, 0.4 metros de gancho, 9. ¿Cuánto es? Es 9.9 metros. Esto es 10.7, aquí sumé mal. Este esquema aquí tiene 10.7 metros. Esto acá tiene 9.9 metros. Ya vamos a terminar. La que sigue, entonces la que sigue tiene 10.28 metros. Pero esto acá tiene 0.2 metros. 0.2 metros. Este tiene 9.88 metros. 9.88 metros. Y la longitud total de esta es 10.7 metros. Estos 10.7 metros no iría acá. Esta es L, igual 10.7 metros. Que bueno, ahí ni siquiera tendríamos que colocarlos, ya ahí sabemos. Entonces viene la longitud acá. Entonces acá está mi cuadro. Acá faltó una, la que va hacia lo largo. Entonces en ese cuadro, acá tenemos la longitud en metros. Esa longitud en metros, esta es de 10.7 metros. Esta es de 10.28 metros. Esta también acá es de 10.28 metros, es igual. Esta tiene acá 9.88.2 metros. 0.2 metros. Bueno, y hay una que no revisé, que ustedes revisen
cuáles son las longitudes que tiene y la longitud total. Entonces, ¿cuánto es la cantidad? Cantidad de estas creo que eran 77, si mal no estoy. 77. De estas eran 59. Estas no calculamos la cantidad, pero calculemos la cantidad, están cada 30. Entonces en 9.96, el acero de retracción y fraguado está cada 0.3 metros. De estas son 33.2, es decir, 34. De estas son 34. Bueno, y acá estaría pendiente, entonces, acá estaría pendiente calcular esta cantidad. Entonces luego, ¿cuánto es el peso en kilogramos fuerza por metro? De las número 8, la número 8, ¿alguno tendrá el peso de la número 8? Ok, sí, creo que es ese valor, 3,973. Esta creo que pesa como la número 4, creo que pesa como .99, como 1.26. ¿Cuánto pesa la número 4? Esperen y les doy ese dato exacto. Ok, listo, gracias. .994, entonces acá tenemos .994. Esta también es de media, .994. Y acá tendremos el total. El peso en kilogramos fuerza. Entonces acá tendremos 10.7 por 77 por 3.973. De estas tendremos 3.273 kilogramos fuerza. De la segunda 10.28 por 59 por .994. Aquí tenemos 603 kilogramos fuerza. De las que siguen tendremos 10.28 por 34 por .994. 347 kilogramos fuerza. Supongamos que sean iguales, pero no las chequeamos. Supongamos que sean iguales. Entonces supongamos que esta es igual, la que nos hace falta también. Entonces supongamos que acá tenemos 347 kilogramos fuerza, y acá la totalidad del acero que debemos colocarle a esa losa aproximadamente es 3.273 más 603 más 347 más 347, 4.570 kilogramos fuerza de acero. De concreto, pues voy a sacar el volumen sin considerar las barandas, ¿no? Entonces, el volumen del concreto, entonces eso tiene 996 por .5 por 10 de fondo, ¿sí? Volumen de concreto. Volumen de concreto, entonces eso tiene 9.96 de ancho, 9.96 metros de ancho, tiene 10 metros de fondo, y le estamos colocando un espesor de 0.5 metros. 9.96 por 10 metros por .5, 49.8 metros cúbicos de concreto.
49.8 metros cúbicos de concreto sin considerar la baranda, ¿no? Entonces tendremos pues un costo estimado, entonces de materiales sin incluir mano de obra. Entonces aquí tendremos costo aproximado. Entonces acá tenemos 49.8 metros cúbicos. 49.8 metros cúbicos. Bueno, y los que trabajan en obra, ¿cuál es el costo del concreto de 28 megapascales? Como 250.000, 300.000 pesos el metro cúbico. Ok, entonces aquí tendremos 270.000 pesos el metro cúbico de concreto. Entonces acá tendremos un estimado más o menos de concreto, y el costo del acero está como figurado como entre 5.000 y 6.000 más o menos. Coloquémosle, bueno, acá tenemos 4.570 kilogramos fuerza de acero, 4.570 kilogramos, y el costo a esto, pues coloquémosle 12.000 pesos, ¿sí? Entonces coloquémosle 12.000 pesos por kilogramo. Bueno, que es un valor que está exagerado, esto está caro, sí. Y aquí sumamos el estimado de más o menos cuánto nos da el costo de materiales de ese puente. 49.8 por 270.000. Aquí tendremos 13.446.000. Y por acá tendremos 4.570 por 12.000. 54.840.000. Bueno, que está exagerado. Entonces eso vale pues más o menos como 65 millones de pesos en materiales, sin incluir mano de obra, ni formaletería, ni nada de eso. Preguntas, dudas hasta ahí, muchachos, ¿quién tiene?